Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, vamos a trabajar hoy otra vez con este pedagogo francés, Philippe Mérier. Vamos a utilizar para ello un seminario que él da, una charla que él da, que está subida a YouTube, que le da una revista universitaria educativa española. Si bien él está hablando en francés, está traducido al español, algunas veces no muy bien traducido, pero una charla bien interesante y que me parece que nos ayuda a seguir mirando y reflexionando sobre la pedagogía y la educación, tanteando ese elefante que nos está provocando el análisis. En realidad la charla esta que tiene la tiene en función de un libro, de su último libro, que se llama La Réplica, que ya creo que está traducido al español, no sé si ha llegado acá a Argentina, y que nos permite seguir charlando sobre cosas que ya venimos charlando y abrir un poquito el juego. Como ya les dije, Mérier es un gran conocedor de la historia de la pedagogía, sobre todo la historia de la pedagogía europea, y en principio lo que él dice es posicionarse e inscribirse dentro de la llamada escuela nueva, la escuela activa, que nace a fines del siglo XIX, un poco como discutiendo, confrontando con muchas del funcionamiento de la escuela tradicional, de esa escuela más bien de tipo escolástica, de tipo pensada en términos de un alumno que es una especie de sujeto pasivo que debe recibir como si fuera una tabla rasa, una pizarra en blanco, toda la información que se le debe proveer. La escuela nueva viene a discutir y sobre todo romper un poco con este intelectualismo vacío, con estas corrientes conductistas que están ligadas a procesos de adiestramiento más que de aprendizaje. Y como él dice que él se inscribe dentro de esta escuela nueva, de esta escuela llamada escuela moderna, escuela nueva, escuela activa, en donde estamos ya pensando en el alumno como un sujeto activo y deja de tener ese papel de mero receptor, ¿no es cierto? Y él señala que la escuela moderna o la escuela nueva, pero lo que hace pretende combatir los prejuicios que dificulten lo que es la emancipación genuina del individuo. Y para ello adopta una posición de racionalismo humanitario que consiste en inculcar a la infancia el afán de conocer el origen de todas las injusticias sociales para que con su conocimiento puedan luego combatirlas y oponerse a ellas. El estudio de cuanto sea favorable a la libertad de los individuos y a la armonía de la colectividad mediante un régimen de paz, de amor y bienestar para todos sin distinción de clases ni de sexos. Acá hay un fuerte posicionamiento normativo de un pensamiento de qué debe ser el niño, que debe ser la sociedad, que debe ser el futuro sujeto del nuevo tiempo, en una clara clave de emancipatoria, ¿sí? Una clara clave emancipatoria. Y él señala que en el año 1921, si bien este proceso y estas pedagogos y filósofos que proponían esta crítica a la escuela tradicional y esta generación de ideas en pos de un pensamiento nuevo, de una escuela nueva, en el año 1921 se produce en el norte de Francia, en una ciudad llamada Calais, una reunión de pedagogos de Europa, inclusive de Latinoamérica, ligados
o que se inscribían dentro de esta corriente de la escuela nueva. De Italia, de Francia, de España, de Portugal, de Inglaterra, de Latinoamérica. Cerca de 150 pedagogos acuden a esa reunión, y él dice que, Mérieux sostiene, que hay como tres ideas fuertes, tres núcleos de ideas que concentran esta liga a la que se da a llamar la Liga Internacional de la Escuela Nueva. Por un lado, 1921, se cumplieron 100 años ya. Hace apenas 3 o 4 años ha terminado la Primera Guerra Mundial, con el costo monstruoso de muertes y de destrucción, y la Escuela Nueva se postula esta esperanza y esta voluntad de generar a través de la educación y de la escuela una educación para la paz, una educación que permita que una guerra como la Primera Guerra Mundial no se repita nunca más. Lamentablemente después vendría la Segunda Guerra, ¿no es cierto? Pero la barbarie que se había vivido en Europa había sido tremenda, y la Escuela Nueva venía a decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo puede colaborar la educación en función de generar una sociedad pacífica, una sociedad que dirima los conflictos de otra manera que no sea a través de esa barbarie? Por otro lado, esta adscripción a lo que dijimos, la escuela activa, en donde el niño ya no es un mero receptor pasivo, como dijimos antes, sino que es un sujeto activo, en donde la acción, la experiencia, pasa a tener una dimensión en el proceso educativo ciertamente central. Y por otro lado, en cuanto a lo que refiere a las prácticas, a las maneras de organizar, hay una crítica a esta suerte de mera juxtaposición, dice Mérieux, de los niños de acuerdo a edades y a grupos numerosos, pero que no hay detrás de ese agrupamiento ninguna relevancia o ninguna importancia a la práctica colectiva. Y lo que viene a decir la Escuela Nueva, bueno, acá hay que trabajar de otra manera, con otras prácticas, con otras maneras de intercambio, de prácticas solidarias y colectivas diferentes. Si bien, como dijimos, hay como núcleos de pensamiento comunes, también hay distintas corrientes y distintas miradas, distintas ideas, divergencias, al seno de estos distintos pedagogos que conforman esta Liga Internacional de la Escuela Nueva. Por un lado, tenemos, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, un representante como Neil, que fue el creador de una escuela muy importante llamada Summerhill, una escuela que estaba basada en la centralidad en el niño, en la libertad absoluta del niño, en una absoluta autonomía en las decisiones, una experiencia bien novedosa, dentro de una corriente, lo que podríamos llamar una corriente libertaria o anarquista. Por otro lado, teníamos en Francia Freinet, un marxista, que es el que trata de crear lo que él llama el materialismo escolar, una línea que sigue muy fuertemente la corriente del socialismo marxista, y que ponía el énfasis en la igualdad, en la solidaridad, en el trabajo colectivo, en el proletariado, ¿no es cierto? En España, un representante como Ferrer y Guardia, que también dentro del pensamiento anarquista, de hecho, fue luego fusilado en España en algún momento, en alguna rebelión que se puso a principios del siglo XX, pero tenía esta idea de una escuela nueva, fundada en el conocimiento científico, en el trabajo igualitario
que proponía el anarquismo. También pedagogas cristianas con una línea bastante ligada al pensamiento cristiano como Montessori, pero también dentro de la línea activa, y pedagogas feministas como Helen Keller. O sea, y también Ferrier, que era un pedagogo suizo, el creador de la Escuela de Ginebra, que después sería su director Piaget, que también pensaba en una escuela nueva, una escuela activa, pero dentro de un lineamiento de competencia y de individualización muy fuerte. Hay como dos grandes discusiones que ya se pueden visualizar en esta corriente de la escuela nueva. Por un lado, hay una contraposición entre aquellos que pensaban en que este tipo de escuelas debían forjarse o crearse o organizarse o crecer a partir por fuera del Estado, por fuera de los organismos de la educación pública, porque veían que allí no se podían realizar los ideales de esta escuela activa, de esta escuela nueva. Entonces buscaban esas pequeñas escuelas para un grupo reducido de niños, una élite, digamos, como una especie de línea paralela a la educación pública estatal, y a partir de ahí forjar esta escuela perfecta, esta escuela ideal que ellos querían promover. Ferrier era uno de estos representantes, pero en la línea inglesa también podemos decir que Neil, a través de su escuela Summerhill, también tenía esta idea, no era una escuela para todos, esta escuela nueva. Y del otro lado, personas como Freinet, en España como Ferrer y Guardia, como pedagogos portugueses, italianos y latinoamericanos que proponían, por lo contrario, que era necesario que esta escuela nueva se promoviera, no para una élite, no para unos pocos, no planteada en términos perfectos o ideales, sino que se extendiera a toda la educación pública en una idea de mayor igualdad, no que hubiera un sector privilegiado que tuviera la suerte de poder ir a ese tipo de escuelas, sino que fuera para todos, con un criterio de igualdad. Hago un paréntesis ahí, estoy pensando, a medida que hablo, ustedes piensan que la Revolución Francesa, estamos hablando de fines del siglo XVIII, 1789, que determina el fin de la nobleza y de las monarquías absolutistas y lo que sería el mundo moderno, el crecimiento de la burguesía, las democracias, los estados nacionales, nace con tres conceptos o palabras muy fuertes, que es libertad, igualdad y fraternidad, ¿sí? De esa revolución, de esa idea revolucionaria, se fueron abriendo como dos caminos diferentes. Por un lado, aquellas ideologías o posicionamientos más ligados con la igualdad y la fraternidad quizás, y otros más ligados con la libertad, con el liberalismo. Eso abrió las ramas del liberalismo y del socialismo moderno, ¿no es cierto? Lo cierto que acá se dan esta diferencia grande entre los que pensaban, bueno, hagamos esta escuela nueva para pequeñas escuelas reservadas a unos pocos, porque es ahí donde la podemos hacer de la mejor manera, o hagámosla para todos, dentro de la educación pública. Esa es una gran diferencia que ya surge ahí en 1921. Y otra gran diferencia importante es pensada en este término, aquellos que enfatizaban el tema de la libertad de los individuos, están poniendo la mirada en la importancia en una educación basada en la competencia, en la rivalidad, en la individualidad,
¿sí? La libertad del niño implica esto, responder cada uno a sus intereses, y esta es la idea del liberalismo, ¿no? Es el individualismo y la libertad individual la que va a provocar el bien común. Esa es la idea del liberalismo. La educación pensada en esta clave, dentro de la escuela nueva, puso el énfasis en la competencia, ¿sí? Adolphe Ferrier, este pedagogo suizo, es un representante claro de esta línea. Y por otro lado, estas líneas de socialistas, marxistas o bien anarquistas ponían el énfasis justamente en la igualdad. Por lo tanto, estaban pensando en una educación basada en la cooperación, en la solidaridad, en el trabajo en equipo, en la complementación, ¿sí? Freinet, Ferrer y Guardia, representantes de esa corriente. Y lo que plantea Mériès, en función de esta historia, que es interesante rastrear, él dice, bueno, es necesario conocer la historia, de dónde venimos, cómo se fue conformando la genealogía de estas ideas que se van forjando a la luz de la pedagogía, de la educación, para pensarnos hoy, para posicionarnos hoy, y para ver cuáles son los desafíos, los peligros y lo que nos puede esclarecer de alguna manera el pasado, ¿no? Y él dice, bueno, esta mirada de la escuela nueva para unas pocas escuelas, para la escuela privada, corre el peligro de ser una escuela para una élite privilegiada, que esto no fomente la igualdad, que sea una escuela para pocos, que se generen circuitos diferenciales. Esto ya lo hemos visto cuando hablamos del caso de la Ciudad de Buenos Aires y estos dos grandes circuitos privado-público que se han generado en los últimos años en la educación de esta ciudad, y que a veces muchas de estas escuelas privadas conforman esta educación para unos pocos, escuelas progresistas, escuelas con ideas innovadoras, escuelas que promueven estas pedagogías activas, pero acotadas a cierto nivel social, cierto nivel económico, quien tiene el dinero, digamos, para solventarlo, ¿no? Y por otro lado, esta es la escuela pública, que tiene el peligro de justamente de ser un aparato estatal tan enorme, tan grande, tan vasto, que como todo gran aparato se mueve como lentamente y tiene mucha resistencia al cambio. Cada cambio estructural es un esfuerzo muy grande, y en general el aparato estatal educativo tiende al inmovilismo, tiende a la resistencia a cualquier cambio. Cualquier cambio es vivido como peligroso, muchas veces con razón, porque a veces esos cambios lo que buscan, sobre todo en la actualidad, es buscar adherir a propuestas tecnocráticas o cientificistas. Esto ya lo vamos a ver, pero otras veces esa inmovilidad le quita la necesaria flexibilidad para ayornarse a los nuevos tiempos, ¿no? Y Mériès establece una suerte de distinguir dos grandes paradigmas, dice, que se han conformado en estos tiempos, y marca como dos grandes esquemas, modelos paradigmáticos, que como todo modelo a veces es demasiado esquemático, y que a poco uno pueda empezar a ver la realidad tal cual es en el campo educativo real. La cosa no está tan polarizada, y hay matices y hay grises, pero a veces estos modelos nos permiten visualizar orientaciones y nos clarifican un poco la situación. Y Mériès habla de que primero, por un lado, tenemos una línea que sigue la postura de Hannah Arendt o de Bloom. Hannah Arendt
quienes han trabajado conmigo en pedagogía, hemos visto en la década del 50, escribió un libro, La crisis de la cultura, en donde tiene un texto ahí adentro que se llama La crisis de la educación, en donde hace una serie de críticas a la educación en Estados Unidos en ese momento, y luego Bloom hace alguna mirada y un enfoque bastante similar, y lo que ellos ven en esta crisis de la educación, en esta crisis de la cultura, un triple renunciamiento, como que hay una triple abdicación que hay que revisar y que hay que corregir. Ellos ven, por un lado, ven como negativo la pérdida de la autoridad de los adultos frente a lo que llaman la omnipotencia, la prepotencia, los caprichos de la infancia. Esto que habla Arendt plantea esto de dejar a la libertad del niño, no sostener la simetría docente-alumno, hablar de un mundo infantil es un grave problema de estos tiempos. Una abdicación de la cultura, por otro lado, esta idea de Arendt de la necesidad de que el mundo adulto sea transmitido a la novedad que viene al mundo, esta abdicación de no proporcionar, no transmitir ese mundo, ese viejo mundo, que es el mundo de la cultura, lo que la humanidad ha ido construyendo a través de los siglos, y que esa abdicación, esa renuncia a esa transmisión cultural le priva a los niños de las herramientas para que luego ellos puedan emanciparse, que tengan que hacer ese esfuerzo para lograr ese nivel, ¿no es cierto? Y por otro lado, una renuncia de la educación también a transmitir esta sociedad, a colocar a los niños dentro de la sociedad en función de la manipulación ejercida por los medios de comunicación. Esta suerte de imperio del mercado y de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, frente a esta crisis que ellos visualizan, tanto Arendt como Bloom, señala Mérier, ellos son partidarios de fortalecer la educación tradicional, justamente. Ellos ven varios de los problemas de esta crisis relacionadas con muchas de las ideas de la escuela nueva, de esta centralidad del niño, ¿no? Por lo tanto, lo que se pretende a partir del pensamiento de Arendt y de Bloom es reforzar justamente esta autoridad, esta asimetría en la relación pedagógica, reforzando la autoridad del maestro y del acto de la transmisión de este mundo a ser transmitido a los niños, ¿no es cierto? Y una mirada que se va a ir proponiendo a partir de este refuerzo de la simetría, de la transmisión que se va dando en este mundo posmoderno, que llamamos posmoderno, ¿no? Este mundo actual, es una cierta desviación hasta a posibilidades de poner a la ciencia o al cientificismo como la gran verdad, a plantear la enseñanza en términos de neurociencias, como si fuera un pasaje de información al cerebro, meramente el acto educativo, colocando al hombre como una especie de máquina, y buscando entonces esta idea de autoridad que da la ciencia, a la que no se puede discutir, y esto va a derivar en procedimientos, en metodologías, en técnicas estandarizadas, universalizadas, metodologizadas, que no dan cuenta de ninguna singularidad cultural, singularidad social, sino que están hechas bajo una verdad científica irrefutable, ¿no?
el tema de las neurociencias es un tema bien candente en estos tiempos, ¿no? En algún punto la neurociencia está avanzando en la educación al punto de erigirse como la gran verdad y lo único que puede explicar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, lo que busca es fortalecer estos procesos de transmisión, fortalecer estos procesos de autoridad regida por las neurociencias y las ciencias en general. De ahí aparecen estas metodologías y tecnologías estandarizadas. Fíjense, por ejemplo, está muy ligado a muchos países y a muchos organismos multilaterales como la OCDE, como el Banco Mundial, que generan políticas educativas, que promueven ciertas estrategias educativas. Pensemos en los métodos universales de evaluación, que son así universales, estandarizados. Que pareciera, según esta manera de entender la pedagogía, que son procedimientos que pueden ser aplicados a todos y a todas, y que está teniendo mucho predicamento en el campo educativo, en función de los cambios que se van produciendo a lo largo del tiempo. Y por otro lado, otra línea, vuelvo a decir, planteada de manera esquemática, ¿no? Como un polo para que se pueda entender. Otra línea, la que él llama russoniana, que sigue la línea de pensamiento de Émile Rousseau, que es una línea más del orden de lo naturalista, de lo espontáneo, ¿sí? Que está más basada en los intereses del niño, que está pensada más en un desarrollo natural del niño y de alguna manera en el polo opuesto de esta línea cientificista. Planteos que en sus extremos pueden traducirse en una idea de pensar que la autoridad es mala en sí misma, promover la libertad del niño de manera fundamental como eje central. La escuela de Summerhill de Neil es un claro ejemplo de esta línea. La idea de que todo límite es malo, no se debe limitar a los niños, sino que debe darse la libertad y un lugar de horizontalidad perfecta y absoluta entre el docente y el estudiante, y un absoluto respeto a los intereses del niño, ¿no? Vuelvo a decir, para que se entienda, él marca dos polos extremos, que generalmente no se dan nunca de manera tan nítida y tan clara, pero sí es cierto que se pueden ver estas líneas, sobre todo en estos últimos momentos. Esta primera muy ligada a los organismos internacionales, que tienen amplio poder para dirigir políticas educativas al ámbito de los estados. Y pareciera que ningún país pudiera dejar quedarse fuera de esos mandatos, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que él señala que esto promueve dos tipos de personas en el campo de la pedagogía. Por un lado, los hiperpedagogos, donde con este criterio de cientificidad, de transmisión, de limitación, y por otro lado los antipedagogos, que serían esta suerte de pedagogos o pensadores que ponen claramente, enfatizan la libertad del niño como principio fundamental. Y Méliès justamente lo que intenta es colocarse en una zona intermedia, y dice, volviendo un poco a la historia, volver al sentido profundo de la pedagogía. Dice, ¿cuál es el sentido profundo que nosotros podemos rastrear? ¿Cuáles son los principios que podemos hallar en el núcleo del pensamiento pedagógico? Y surgen dos que recupera Méliès. Uno es esta idea de educabilidad del niño,
de educabilidad de todos y todas. O sea, todos y todas pueden ser educados. Esto es un principio muy poderoso que ya nos viene del siglo XVII, de Comenio, ¿sí? Todos y todas pueden ser educados. Ahí lo que Merier dice es, esto no es una certeza científica, ¿sí? Es un posicionamiento, ¿sí? Es una idea de justicia, es una idea de necesidad. Entonces, bueno, la educación, la pedagogía, tiene que construir las condiciones en todos los sentidos para que esa educabilidad, esta educación de todos y todas pueda desarrollarse. ¿Sí? Esto también en estos tiempos donde el tema de la inclusión es un debate muy fuerte en el campo educativo, tiene que ver con esto. Si planteamos, bueno, todos y todas son posibles de ser educados, se tienen que generar las herramientas, los apoyos pedagógicos, educativos, materiales y simbólicos para que esto pueda ser verdadero, ser real en la acción real de las escuelas y de los distintos niveles. Y a la vez está la idea de libertad de aprender, de todos y todas, ¿sí? Se deben conjugar esta educabilidad y esta libertad de aprender. No entendiendo la libertad como una libertad en el vacío, o entendido una libertad sin ningún tipo de limitaciones, ¿sí? La libertad implica establecer lo que él dice limitaciones fértiles, limitaciones que promuevan el desarrollo y el placer del aprender, ¿sí? Por eso dice, no es una libertad absoluta, es un hacerle un lugar, generarle un espacio y un tiempo para que puedan aprender. Y él toma como referencia una frase de Rousseau que dice, os pido un arte muy difícil, hacerlo todo sin hacer nada. Y esto me parece, y lo señala Merier, es esta idea de, bueno, el docente tiene que generar todas las condiciones, las situaciones, para que el niño pueda aprender, para que el niño sienta el desafío de aprender, sienta el placer de aprender, pero a la vez sabiendo que él tiene la libertad de hacerlo. Pero con decir que tiene la libertad no quiere decir que, bueno, es un problema de él si no se educa. Bueno, ¿qué puede hacer al respecto el maestro, el docente, el educador para que esa libertad sea bien utilizada, ¿no? Y se canalice de la mejor manera? Entonces Merier va a decir hacerlo todo porque nunca se ha terminado de organizar las situaciones, de proponer los recursos, regular aprendizajes. Eso es el todo que hay que hacer, que nunca termina de alcanzar del todo. Pero a la vez esto, no haciendo nada, porque todo aquello que haga el docente se le está privando de que lo resuelva el alumno. Es promover las situaciones para que el otro lo haga. Por eso de ahí hacerlo todo pero no haciendo nada. Y ahí es donde uno piensa la educación entendida como creadora de situaciones, ¿sí? Y ahí volvemos a la idea esta de zona de desarrollo potencial de la que hablamos antes, ¿no? O de andamiaje que generamos antes. Cómo el docente va a generar las condiciones para promover este placer de aprender. Entonces, este posicionamiento que propone Merier entre la autoridad y la libertad, entre la limitación del capricho, que serían como extremos, polos, nos propone salir de esa suerte de encierro
del lugar del cual no podemos liberarnos, para buscar un punto en que la pedagogía busque la investigación de cuáles son las limitaciones que propician la libertad. ¿Sí? Lo que decíamos antes, ¿no? Las limitaciones fértiles, las limitaciones que permiten a los estudiantes comprometerse con el aprendizaje. Y señala Mériès que todo modelo pedagógico tiene como tres polos a los que atiende. Más allá de que sean más explícitos o implícitos, siempre están jugando estos tres polos. Por un lado está el polo de las finalidades, ¿sí? Toda educación, en esto de que hablamos en su faz normativa, digamos, tiene una determinada visión del ser humano a la que apuntar, una visión de la sociedad a la que apuntar, una manera de pensar cómo nos hacemos cargo de esos niños, de esa novedad en el mundo que son los niños. Y ese polo de finalidades, de fines, de mirar hacia dónde queremos ir, siempre está. ¿Sí? De esto lo hemos hablado, ¿no? Muchas veces detrás de ciertos discursos supuestamente neutrales, supuestamente cientificistas, siempre hay una mirada de la sociedad y del individuo al cual queremos llegar. Si quiero llegar a lograr un ciudadano bien obediente, bien adiestrado, o si quiero generar ciudadanos críticos y democráticos, por ejemplo, y participativos. Bueno, ahí hay una concepción que está jugando en todo modelo pedagógico. Por otro lado es el polo de los conocimientos, lo que llamamos el polo epistemológico, cómo movilizamos los conocimientos. Esta línea que antes marcábamos cientificista, con el auge de las neurociencias, por ejemplo, están proponiendo el desarrollo de competencias, de habilidades, el desarrollo cerebral, y está poniendo poco interés en todo lo que tiene que ver con lo cultural y social. Ahí hay un claro pensamiento del ser humano como una especie de máquina informacional, como una especie de computadora, donde todo está regido por el funcionamiento cerebral. Y por otro lado, un tercer polo, que es el polo de los medios de la práctica, del plano más, axiológico, los valores que rigen las instituciones y que las rodean, ¿no es cierto? Y él tiene en un plano bien crítica de la actualidad, dice que la educación que está primando actualmente, por un lado, en el polo de las finalidades, está formando a los niños de una manera absolutamente competitiva, individualista, hiperindividualista, pensando siempre en conformar un hombre individualizante, que actúe por su cuenta, que actúe solo, que sea un gestor, un emprendedor, de gestor de incertidumbres, que siempre se está renovando, que siempre se tiene que ir haciendo, pero de manera individual y competitiva. Esa es la finalidad que está primando. Por otro lado, en el polo del conocimiento, en el polo epistemológico, como dijimos, este auge del conocimiento pseudocientífico. Si antes, en la Edad Media, la verdad indubitable estaba en Dios y aquellos que representaban a Dios, ahora la ciencia se ha erigido como la gran conformadora de la verdad, sobre la cual no hay que discutir nada, ¿no? Es una nueva forma de conductismo que fue muy fuerte en el principio del siglo XX, y que claramente este polo epistemológico, esta manera de movilizar los conocimientos, está teniendo la neurociencia como la gran rectora. Y por otro lado, y siguiendo una lógica, por supuesto, las prácticas están protocolizadas, estandarizadas, establecidas científicamente,
Y en ese sentido, el docente se convierte en una especie de técnico, de aplicador de lo que la ciencia le está diciendo, ¿no? O sea que hay una educación muy basada en los resultados, por ejemplo, en las estas evaluaciones internacionales que se hacen, son rectoras y diagnostican qué tan bien le va a la educación en uno u otro país. Frente a esta mirada crítica, él hace una serie de propuestas un poco radicalmente diferentes a estas que él ve como hegemónicas, y dice, bueno, en cuanto a las finalidades, la idea no tiene que estar basado en la individualización, en la competencia, sino todo lo contrario, generar desde las escuelas la cooperación, la solidaridad, el bien, pensar en términos de bien común. En lo que hace al polo epistemológico, al conocimiento, tender a esta idea de no pensar solamente en términos de psicología cognitiva, de neurociencia, de neuronas, en términos de un cerebro computacional, sino pensar también en términos de transmisión cultural, transmisión de un enfoque social, de un enfoque de un conocimiento acumulado de la cultura. Y en términos de las prácticas, está claro que hay muchísimas cosas que el formato escolar debe revisarse en función de un pensamiento que dé más lugar a la singularidad de los individuos que conforman las escuelas y los distintos niveles y las distintas maneras de aprender, los distintos ritmos de aprendizaje, no de manera estandarizada y universalizada, sino en términos de mayor registro de las singularidades de las personas de los niños y las niñas que están aprendiendo. Entonces, a partir de esta conformación bien diferente de lo que debería ser la educación de estos tiempos, propone algunos principios simples para decirlos, no tan simples para llevarlos a la práctica. Por un lado, y quizás el punto más importante que plantea, en mi opinión, es establecer la escuela como como espacio de desaceleración. O sea, en un contexto de una sociedad, de una cultura, plantea en términos vertiginosos, siempre de no tener tiempo de apuro, de vertiginosidad, de no tener tiempo para pensar. Bueno, es establecer un espacio en la escuela como una especie de refugio que permita esta desaceleración, poder tomar distancia, tomarse tiempo, propiciar tiempos de reflexión, de atención. ¿Sí? A los chicos y a las chicas en estos momentos les cuesta mucho sostener la atención sobre una lectura, sobre una determinada situación, porque los estímulos y la sociedad y la cultura está tan demandante de una vertiginosidad de estímulos que es muy difícil parar un poquito la pelota, mirar un poquito, reflexionar un poquito, tomarse tiempo. En ese sentido, yo quisiera leerlo a La Rosa, que siempre me sirve para pensar esto, ¿no? Y La Rosa dice: hay que pintarse un reloj en la muñeca y atender a ese tiempo que no existe, pero que existe, al tiempo para lo que vale la pena. Y dice: nunca hay tiempo para amar ni para leer, que ese tiempo nadie te lo da, que hay que robarlo de otras actividades o del sueño, que estudiar es darse tiempo y que ese gesto de darse tiempo a uno mismo significa renunciar a otras cosas y sobre todo a otras formas de temporalidad.
aquellas sobre todo en las que el tiempo es un medio para otra cosa. Tal vez por eso podamos decir que la escuela o la universidad no solo debe dar tiempo, sino también hacer tiempo, un cierto tipo de tiempo. ¿Sí? Un poco lo que venimos hablando con Frigerio, con Méry en el otro texto que trabajamos, esta idea de poder canalizar la expulsión, esas acciones compulsivas, esas pulsiones mecánicas, repetitivas, que no se dan tiempo para reflexionar. Dice en otro libro, Méry, dice, la escuela da tiempo, permite que los niños y los jóvenes pierdan el tiempo en cosas que no son inmediatamente útiles, productivas o rentables. En ese sentido, la escuela se constituye en tanto que crea una separación temporal, en tanto que abre una heterocronía. Heterocronía es un concepto Foucaultiano que tiene que ver con esto que dice La Rosa, ¿no? De la posibilidad de crear otro tiempo, de abrir otros tiempos, de un tiempo a otro. Más aún, la escuela da mucho tiempo, tiempo para equivocarse, para repetir, para comenzar de nuevo, y lentifica el tiempo. Da tiempo para hacer las cosas despacio, con atención, con paciencia, sin prisas, con cuidado. ¿Sí? Otro principio simple que marca Méry es la posibilidad de aprender en esta suerte de emancipación y de autonomía, esta posibilidad de evaluarse, de autoevaluarse, no en términos de comparación con un otro, no en términos de rivalidad, sino de cómo puedo hacer una autoevaluación y cómo puedo generar procesos de creciente aprendizaje. Y la escuela y la pedagogía debería atender a esa posibilidad de proveer esa capacidad a los alumnos, ¿no? Una escuela donde, y esto lo vimos en el otro texto, ¿no? Descubrir el gusto por aprender, el placer de aprender, lo que Frigerio llama la epistemofilia, el amor a la búsqueda, el amor a la investigación, el amor al aprendizaje. No a sacarme de encima la cosa, el saber ya rápido las cosas. Y una escuela donde la solidaridad entre los seres sea algo fundamental, no basada otra vez en la competencia y en el individualismo. Entonces, en función de esto, buscar una escuela generadora de valores sustantivamente democráticos, no democráticos en términos de palabra, retóricos o de una simple democracia formal, sino una democracia entendida como sujetos democráticos, entendidos como sujetos participativos, sujetos críticos, sujetos que se interesan por la cosa pública, ¿sí? No dejan que los otros resuelvan por sí mismos. La escuela pensada como lugar del bien común, no mercantilizada la escuela. Otro gran problema, la mercantilización, la privatización de todo, dice La Rosa. La escuela debe ser el lugar de lo público, el lugar del diálogo, el lugar donde se piensa en términos de bien común y no de salvación individual o de intereses individuales, que es la lógica que prima en el mercado. La escuela como lugar del aprender por sí mismo, de pensar por sí mismo, y no pensado en términos de adiestramiento o de inculcación o de adoctrinamiento, ¿no es cierto? Por eso decimos, no es lo mismo decir que la educación es un acto político, que decir que es una escuela de adoctrinamiento o de partidización o de ideologización. Estamos pensando en estos términos, en términos de democratización y de bien común. La escuela como lugar de emancipación, y acá está esta clave de Paulo Freire seguramente, ¿no? Emancipar, colaborar desde la educación para la emancipación. Por otro lado, una escuela que en este sentido que he pensado en términos de bien común,
promueva una inclusión genuina de todos y pensar la igualdad no en términos de lo mismo, sino que pensaba en términos de heterogeneidad. Somos iguales porque somos distintos, es decir, lo mismo no es lo igual está dado a partir de las diferencias, ¿no es cierto? Y eso va a promover, como ya dijimos en otro texto, pasar del deseo de saber al deseo de aprender. ¿Sí? Hay un término griego, la palabra escuela viene de la palabra yolé, es un término griego. Yolé era esta vida en el ágora, en la vida pública, la vida de la deliberación, la vida de tomarse el tiempo para hacer gimnasia, para cultivar el cuerpo, para charlar de filosofía, para charlar de la cosa pública. Ese era el tiempo en el de Yolé, en la Atenas democrática, ¿no es cierto? Y un poco la escuela debe tomar esa idea, ese fundamento de tomarse el tiempo para liberarse, ¿no? Ayudar a salir de ese tiempo compulsivo, que salir de este tiempo, esta idea del sujeto como un mero consumidor, ¿no? Que está dominado por la pulsión que se promueve desde el mercado de consumir y no da lugar ni tiempo para reflexionar, para pensar, para emanciparse, para tener una actitud crítica frente a lo que me viene de afuera. Y una escuela que nos permita salir del tiempo mecánico, de ese hacer irreflexivo que nos sitúa de alguna manera en un presente continuo. No hay pasado, no hay futuro, no hay un pasado que nos sustenta, que nos da ciertos elementos para entender el presente, no hay un futuro, sino que el presente todo el tiempo me está demandando y yo me convierto en una suerte de demandante permanente, con una pulsión que siempre me está exigiendo y al que no lo puedo dar tiempos de espera, dar tiempos de reflexión. Desafíos que nos plantea y que nos dan para seguir pensando.